Buenas tardes a todos y a todas. Para la Fundación Canis Majoris, el presentar un libro, el hacer un acto cultural, el hacerlo de forma presencial y también por streaming, pues siempre es un motivo de alegría, un motivo de satisfacción. Y para mí, que tengo que presentarlo, pues es un honor, es un orgullo y es, en este caso, un doble orgullo, porque además de tener dos espléndidos doctores, el doctor Corcés y el doctor Gómez, el doctor Corcés es un miembro del patronato de la Fundación Canis Majoris. Lo que nos trae aquí es la presentación de un libro denominado Experiencia y Creatividad, que forma parte de la editorial Pensamientos Majoris. Poner un título a un libro es una cosa complicada, lo cual no quiere decir que carezca de importancia. Precisamente es complicada porque tiene su importancia. Después de bastantes reflexiones para hacer el curso, porque este libro es producto de unas conferencias que tuvieron aquí lugar en la Fundación con éxito bastante importante, el título lo pensamos bastante y acordamos que con personas del patronato, que entonces estaban cercanas al grupo de trabajo de la Fundación en estos temas, y tiene, por decirlo así, dos patas, la experiencia y la creatividad. Y este es el primer punto que voy a tratar, que es si la experiencia se vincula con la creatividad, si hay una relación entre ambos términos o por el contrario, es difícil hacer un vínculo entre la experiencia y la creatividad. Puedo adelantar que es un problema irresuelto. Es decir, hay autores que su creatividad o en su creatividad es muy difícil seguir las huellas de su existencia. En otros, en cambio, la experiencia, entendiendo esta como una vivencia de los acontecimientos más importantes, del rosario más importante de acontecimientos, es evidente. Y así se puede observar en el libro que muchos de los autores, como es el caso del doctor Alvea, vinculan un acontecimiento como que son los ataques, supuestos ataques epilépticos de Santa Teresa a su personalidad. Pero, vuelvo a insistir, es un tema no resuelto en la bibliografía de las biografías. De tal manera que hoy se puede entender como un método biográfico trabajar los textos de los autores, de los creadores, qué cosa que sería discutible en otros momentos donde las biografías se hacían de forma más empírica, tratando documentos, aportando documentos de otra índole, archivos, experiencias, etcétera, y hoy pues las biografías se basan mucho en la forma de explicar el autor su obra de arte. Hemos optado por eso, por la idea de que la experiencia tiene un vínculo más o menos determinado con la creatividad. Este es el primer punto que quiero dejar claro, la experiencia, la razón del título y el vínculo que puede haber entre los dos términos de este binomio. El segundo punto que quiero señalar es que los autores sobre los cuales tratan los autores que escriben los textos. Es indudable, ya solo los ha enumerado, me parece, Ángel, pero la experiencia de figuras como Goya, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Cervantes, por ejemplo, pues son experiencias de un calado profundo en la medida que estos autores han dejado una huella tan determinante en la vida española de los siglos de oro y de la ilustración española del 18, pasando al 19 en el caso de Goya, que realmente la misma figura de estas personas le da un realce, al menos a la publicación, a lo que hemos querido hacer. Entonces, un valor que yo creo que tiene indudablemente el libro es las figuras escogidas, porque son figuras
de una gran relevancia son lo que podríamos llamar españoles egregios, españoles que han dejado una huella en nuestra historia que es necesario no rescatar porque es reconocida, pero que cualquier aportación que se haga sobre ella tiene un valor indudable. Es decir, no todo está dicho sobre estos autores, por supuesto, ¿no? Yo no soy experto ni en San Juan de la Cruz, ni en Goya, ni en Santa Teresa. Ahora me inclino más hacia Cervantes y puedo decir que las biografías de Cervantes que van saliendo al mercado cada 4 o 5 años aportan datos y sugerencias muy notables y que no todo está dicho ni que todo está escrito y que todo tiene a veces un rango de provisionalidad. Entonces, estas aportaciones están legitimizadas por este hecho. Son aportaciones más o menos importantes, más o menos modestas, como es mi caso, lo que yo aporto ahí, pero que deben ser consideradas como bienvenidas a la hora de enriquecer el patrimonio cultural de estos autores tan importantes como son Goya, San Juan de la Cruz, Santa Teresa o Cervantes. O sea, eso en cuanto a la elección de los autores. En cuanto a la elección de los autores que tratan estos autores, quiero señalar dos cosas fundamentales. La primera, que todos somos médicos. Es decir, nuestra mirada está marcada, no cabe duda, por la medicina. Los médicos somos médicos siempre, salvo en una ocasión, cuando somos pacientes. Lo demás, los médicos somos siempre médicos. Miramos la vida desde unos planteamientos que parten del dolor y llegan a la teoría, a la ciencia, a las disciplinas que sustentan nuestro abordaje del dolor del paciente. Y por lo tanto, estamos educados, como diría el gran poeta Schiller, en una sensibilidad que nos permite observar, yo estoy plenamente convencido de esto, observar y detallar cosas en las biografías y en los sufrimientos y en las experiencias de otros que a veces los biógrafos más académicos pasan por alto. Esto lo he comprobado, por ejemplo, en mi caso, cuando he abordado el tema de Avellaneda. Ahí hay cosas del sufrimiento de los protagonistas que se escapan a veces a materiales que aportan muchísima más bibliografía, pero no prestan atención, o si que se quiere, no prestan la atención debida a problemas que pueden parecer marginales, pero que son determinantes. Y debemos recordar este aspecto, un poco en la línea que decía Nietzsche, que muchas veces la verdad está en el margen, está en aquellos aspectos que marcan, de alguna manera, en el sentido lingüístico, crean una marca de condiciona el texto, la biografía. Es decir, y aquí quiero hablar un poco por el doctor Bailón, el hecho de Cervantes en galera tantos años en Argel, condenado a Argel, claramente podemos hablar de una esclavitud, al terror de perder la lengua, que es una cosa que preocupó en exceso a Cervantes, que perdiera la lengua española. Cervantes, en un texto que escribí hace ya muchos años sobre el Persiles, me impresionó mucho un episodio en que Cervantes descubre el castellano, una figura que habla en castellano y expresa el goce de reconocer, por supuesto, a un compatriota, pero lo que importa a Cervantes es que recoge y encuentra el bello uso de la lengua. Es decir, yo reclamo esa sensibilidad de los médicos para poder abordar este tipo de temas. Y no voy a citar nombres también de médicos insignes que se han acercado a biografías que le han dado un sesgo tan interesante que aún perdura. Las biografías, aunque
no tengan a lo mejor aporte de datos, no son biografías basadas mucho en el estudio del archivo, pero sí son de la interpretación de los datos. Es decir, los autores de este libro somos médicos con una mirada no solo médica, pero no solo médica. Al mismo tiempo también que somos médicos, todas las personas, al menos así me consta, tenemos una experiencia en la historia. Yo sí me gusta recordar siempre a los maestros, lo que hemos hablado en otras veces, y sobre todo a mi querido maestro Pedro Laín Entralgo, cuya cátedra hice en tesis doctoral, en cuya cátedra trabajé un tiempo, y creo que la formación histórica de los médicos muchas veces es muy rigurosa. Es decir, que no somos diletantes. Somos personas que también nos hemos formado al parte de las técnicas historiográficas, las que hemos considerado oportunas para nuestro trabajo. Yo puedo hablar, y luego me referiré al doctor Gómez, pero yo puedo decir que el doctor Alvea, por ejemplo, hace 20 años o más que lleva trabajando los textos de Santa Teresa y sus aportaciones a la Iglesia de Santa Teresa está constatada en 2 libros, multitud de conferencias y multitud de debates. Lo mismo puedo decir del doctor Javier Álvarez, que su tesis doctoral, que es una tesis muy bella sobre San Juan de la Cruz, y aparte de que él es uno de los impulsores de nueva psiquiatría, que se puede ver en la página web, que es el líder de un grupo psiquiátrico tratando de buscar nuevos rumbos a una psiquiatría que se va burocratizando por momentos y que es esclava de una ideologización del fármaco y que no sigue los principios de nuestros maestros, que la psiquiatría es una disciplina heteróclita, es decir, que tiene muchas fuentes. Una de ellas, por supuesto, y probablemente la más importante, la neurociencia, pero no exclusivamente. El doctor Javier Álvarez lleva años trabajando este tema. ¿Y por qué voy a hablar del doctor Bailón, que es la persona que a mí me introdujo hace muchos años, a fines del siglo pasado, en el cervantismo, y que me dio la entrada, junto con otra persona que yo siempre la recuerdo en mis intervenciones, José María Casasallas, el verdadero mentor e impulsor de la Asociación de Cervantistas. Pues Manuel Bailón tiene 2 biografías de Cervantes, infinidad de artículos, y sigue incansable con esa pasión que a veces tenemos los médicos que nos dedicamos a estas cosas, por acercarse a descubrir momentos de la vida cervantina, y su trabajo es un trabajo también memorable. Lamento que no esté aquí, pero su temor a contraer el COVID le aleja de estos momentos que estoy seguro que él disfrutaría mucho. Quiero citar al doctor Gómez, que está a mi izquierda, pero no voy a referirme hasta el final. Me voy a decir mis aportaciones. Sería una falsa modestia si yo no dijera con qué bagaje, cuáles son mis antecedentes en este sentido. No lo deben ver como un currículum, sino como un antecedentes, como a la manera que se entiende los antecedentes policiales. Es decir, que podría ser detenido por lo que voy a decir. Yo me he acercado a la figura de Cervantes y declaro esto en todos los sitios bajo la óptica del psicoanálisis. Es decir, a mí no me ha interesado mucho, aunque lo respeto, y es la línea de los médicos, los psiquiatras básicamente, pero también médicos españoles que se han dirigido a ver la vida de Cervantes bajo el prisma de la psiquiatría. A mí me ha interesado más descubrir la contribución que puede haber oculta de las ideas psicoanalíticas en los textos de Cervantes. En un libro que publiqué en el año 5, Freud ante Cervantes,
hice ya, aparte de mi tesis doctoral, está dedicada a los antecedentes del psicoanálisis en España, y ahí abordé este punto tan espinoso de la relación de Freud con la lengua española, que según traté en mi texto y defendí con datos, Freud lamentablemente no era cierto que hablara castellano. Esa cuestión de que él pretende de que conocía la lengua castellana, pues no es del todo exacta. Freud probablemente tuvo acceso a actos de la literatura española, de la lengua española, en ese resumen que solía venir todavía en nuestro tiempo, que cuando tocaba el tema, por ejemplo, de Cervantes, pues venía en la página de al lado algunos resúmenes de obras de Cervantes, entre ellas, por ejemplo, Cipión y Berganza, y la asunción de Cervantes y Silverstein, que era su amigo, del nombre de estos perros para cartearse, no implica que Freud tuviera un dominio de la lengua castellana. Si lo hubiera tenido, la huella de la cultura española en Freud hubiera sido espléndida. Y simplemente hay dos referencias a textos marginales comparado con lo que significó para el Shakespeare o Dostoyevsky. Igual que Freud lo que hizo por incitación de Ortega y Gasset, que escribió un artículo, El psicoanálisis, ciencia problemática, y que fue la persona que indujo al editor Castillo Basala de la editorial Biblioteca Nueva a publicar las obras completas de Freud. Y este regalo de Ortega Castillo Basala fue espléndido, porque Freud, que era un buen psicoanalista pero mal negociante, firmó una exclusiva en el año 10, en la primera década, firma con Biblioteca Nueva que todo lo que se haya publicado y publique Freud en el futuro vendrá amparado en este contrato. Este contrato permitió a la Biblioteca Nueva unos beneficios y solo se cambió cuando las obras de Freud pasaron de Biblioteca Nueva a Alianza Editorial. Yo tuve la fortuna, porque fui vecino de Ana Freud, una viejecita encantadora que vivía en Londres, de asistir a aquel intercambio cuando se cambió el convenio, que era leonino, de Biblioteca Nueva con Freud. Y, por cierto, se le hicieron unos regalos a Ana Freud muy curiosos. Por un lado, la obra de Duarte de San Juan, y luego una manterería de lagartera, con lo cual era muy interesante la escena. Quiero esto decir que la historia del psicoanálisis y de Cervantes o el cervantismo o la lengua española es muy apasionante, y yo he dedicado también, a veces con periodos de latencia por otras razones, mis aportaciones a este hecho del cervantismo, ¿no? De Cervantes. Concretamente, mi artículo, y con eso voy a pasar a dar la palabra al doctor Gómez. Yo he publicado varios artículos sobre la identidad de Avellaneda, ¿no? La identidad de Avellaneda, algunos cervantistas plantearon que Ginés de Pasamonte era el mismo que el soldado Pasamonte, cautivo también en Berbería, sí en galeras mucho tiempo, que es el mismo que el preso, el galeón de Ginés de Pasamonte, un pícaro que, según parece, fue maltratado, estas expresiones, por Cervantes, y que el Quijote apócrifo, que se publica en el año 14, era la venganza de Avellaneda, que era el nombre bajo el cual se
se escondía, como dice Cervantes, no osaba salir a campo abierto, el que fuera, pero los teóricos y algunos investigadores, como Martín de Riquer, muy prestigiosos, dicen que ese era Giner de Pasamonte y que al mismo tiempo era Pasamonte, el soldado español cuyas memorias descubrió otro español insigne, que a veces se le recuerda o se le ningunea, pero que para mí es importantísimo como figura y como intelectual, que es don Marcelino Menéndez Pelayo, del cual, queramos o no, bebemos mucho los que tratamos y estudiamos estas cosas. Yo soy un reivindicador de la figura de don Marcelino, de su personalidad humana, tan emocionante cuando se la conoce, un hombre entregado a los libros, y los que tenemos pasión por los libros, le veneramos. Yo, al menos, don Marcelino Menéndez Pelayo, y eso me lo enseñó mi maestro, yo hoy repito, don Pedro Lainentralde. Dicho esto, lo que yo demuestro en mi libro, que esto es imposible, que Pasamonte Soldado pudiera ser el mismo que escribe El Quijote Apócrifo. Es un libro que no tiene la categoría del libro de Cervantes, pero sin embargo es un libro que tiene mucha dignidad. Incluso es un libro que nos permite conocer muchas cosas de España, concretamente de los manicomios, el manicomio del Nuncio de Toledo, donde al final Avellaneda introduce a Don Quijote, pero que la calidad del personaje de Don Quijote y de la calidad de Sancho son muy inferiores a la de Gran Cervantes. En el libro de Avellaneda, Don Quijote es un loco y Sancho Panza una especie de bufón, y que por lo tanto acaban allí, acaban no, decimos que acaban, pero si se lee el texto de Avellaneda, pasa allí, se medio cura y luego vuelve a las andadas. El Quijote tiene de escudero a una mujer del partido, o sea, una prostituta embarazada, y ya se abre el texto. Ese texto es posible que sea un texto de Lope de Vega o del círculo cercano a Lope de Vega. Y digo esto porque Lope de Vega era un hombre muy mercantilizado, había participado ya en algunas experiencias de recoger aventuras de otro, como hizo con el capitán Contreras, y pasarlas a sus personajes. O sea, Lope de Vega no tuvo, aunque estuvo en las Islas Terceras, estuvo en algunas batallas navales, y bueno, es un hombre, otro español excelso, ¿no? Pero no vivió la vida que vivió Cervantes, las aventuras que vivió Cervantes. Pero sin embargo, Lope de Vega, que tenía sus adeptos, y en la polémica con Cervantes, que fue una polémica importante, pues su venganza por el trato que había recibido probablemente en el capítulo 40 del Quijote y en el prólogo del primer volumen del Quijote, de parte de Cervantes, publicó ese Quijote apócrifo que nunca pudo escribir Avellaneda por dos razones. Una, porque el Pasamonte, el soldado, estaba verdaderamente loco. Era un delirante total. Las memorias de Pasamonte son de un delirante. Y se pierde su rastro en el año 5 y los autores que avalan su candidatura dicen que pudo volver a España, que se metió en un convento, que pudo empezar a leer como un loco, en mi sentido figurado, para hacer un libro de la categoría del Quijote apócrifo. Imposible que pudo. Y además porque tuvo, seguramente, unos problemas visuales de tal importancia que por mucha voluntad que tuviera, que a veces tenemos, la gente que tenemos estos problemas, era incapaz, yo creo que era incapaz, del año 5, que se pierde su pista,
hasta el año 14, de volver a España, dejar a su mujer en Nápoles, volver a España, meterse en el convento, dejar a su mujer en otro convento, imposible. Y lo demuestro analizando el libro. Bien, no quiero seguir ya más mi intervención. Estas son pinceladas que adornan, ornamentan la presentación del libro. El libro hay que leerlo. Y paso a no presentar, porque lo ha presentado, el hablar del doctor José Gómez, que va a intervenir ahora y que es una persona, aparte de unas cualidades personales espléndidas, constan, es un privilegio que esté aquí para hablarnos de lo que él quiera, pero aparte de sus aportaciones sobre Goya. El doctor Gómez lleva años trabajando no solo Goya, sino el siglo XVIII. Ha participado en numerosos congresos y tiene algunas aportaciones muy significativas sobre la figura de Goya. Es para mí un ejemplo de aspectos que se escapan un poco a los biógrafos, que en conversaciones con él que yo tengo a veces, pues en su taller, por decirlo así, son aportaciones que demuestran la inteligencia histórica sobre la figura de Goya. Por ejemplo, qué tipo de pintor era Goya, qué tipo de experiencia. Nosotros hemos creído, muchos de los psiquiatras, y yo no soy el único, que Goya tenía una intoxicación, que Goya tenía el plomo, ¿no?, de la grabación, y no era totalmente exacto. Hay algunos trabajos de algún psiquiatra antiguo de Zaragoza, como el profesor Rayardí, que no se ajustan por lo que yo he visto y lo que veo de José Gómez. Entonces yo termino aquí, les doy las gracias por su escucha en el canal. Les recuerdo que el canal de YouTube de la Fundación tiene ya 130 vídeos. Es un canal muy heterogéneo. En él pueden encontrar desde aportaciones del grupo de epistemología psiquiátrica que funcionó durante 5 años y que la pandemia ha desmembrado, pero que fue un grupo de psiquiatras y psicólogos, aparte de otras figuras, que una vez al año nos reuníamos aquí en la Fundación para analizar problemas teóricos de la salud mental y de la psiquiatría, hasta presentación de libros de personas que han pasado por la Fundación muy notables, como la ya fallecida Alicia Gómez Navarro, tantas veces recordada y que fue la presentadora de la época posiblemente más importante de Informe Semanal en televisión española, que fue colaboradora de esta fundación. Frecuentar el canal, pues a veces es muy instructivo, y sin más, yo doy la palabra al doctor Gómez, que seguramente complementará, corregirá o expandirá lo que he dicho. Todo, pues bueno, pues nada, muchas gracias a Valentín por tus elogios que en absoluto merezco. Yo no soy nada más que un curioso del siglo XVIII español, y en el siglo XVIII español pues está Goya. Bueno, está entre dos siglos realmente, está a caballo entre el XVIII y el XIX. Parece que desentona un poco, ¿no?, la figura de Francisco de Goya, un ilustrado, con sus compañeros de publicación, San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes, Santa Teresa, que bueno, son ejemplos de españoles del tiempo del imperio, del tiempo de los Austrias. Hay una gran diferencia histórica desde ese tiempo histórico de los Austrias al siglo XVIII de la dinastía de los Borbones. El siglo XVIII ha tenido muy mala prensa y se ha conocido pues muy insuficientemente hasta finales del siglo XIX. Es decir, que ha sido un siglo que por el cambio dinástico
por la incorporación de una monarquía foránea, por gustos estéticos también extranjeros, etcétera. Bueno, pues ha sido un siglo, digamos, poco español, ¿no? Pero, sin embargo, las figuras españolas del siglo XVIII verdaderamente son deslumbrantes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Jovellanos, si hablamos, por ejemplo, de don Leandro Fernández de Moratín, si hablamos, por ejemplo, de Goya, e incluso si hablamos de don Manuel Godoy, que es otro personaje denostado históricamente, pero que su figura se va conociendo mucho mejor, ¿no? A partir de estudios serios y profundos y documentados de su biografía y de su acción política, pues entonces encontramos que, bueno, pues que el siglo XVIII verdaderamente pues, tiene una trascendencia importante en el programa histórico, ¿no?, de la nación española. Entre ellos, pues Francisco de Goya, pero claro, ¿qué español no conoce a Goya? Quizás yo creo que si se preguntara a cualquier español en la calle Goya, yo creo que el 99% de los entrevistados dirían que era un pintor, y con eso ya es mucho. Es decir, que tal como está la situación hoy en día, conocer que Francisco de Goya fue un pintor español, pues verdaderamente ya tiene un gran mérito, porque si preguntamos quién fue Moratín, posiblemente pues muy poca gente podría decirnos exactamente quién fue ese poeta dramático y cuál fue su obra. Y si preguntáramos por Jovellanos o por Godoy, por haberlos, por ser personajes que he mencionado, pues poca gente hoy en día podría darnos alguna explicación, ¿no?, de estos personajes. Bueno, verdaderamente Goya entronca de alguna manera con la estética genuinamente española, ¿no? ¿Por qué razón entronca? Pues porque hasta el advenimiento de Francisco de Goya, toda la estética artística, en cuanto a la plástica, a la pintura, ornamental, etcétera, pues su influencia era absolutamente extranjera. Es decir, a la muerte de Carlos II y al advenimiento de Felipe V, pues Felipe V se trajo sus pintores, sus sucesores se trajeron a su vez sus propios pintores, y los que de alguna manera eran líderes en los movimientos o en la estética de ese momento no eran españoles, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Felipe V se trajo a Jean Rang, a Van Loo, a Miguel Ángel Poix, Luis I, que fue efímero, pero bueno, sacándose esto a Miconi. Después de Miconi, pues aparecieron por España Tiepolo, Mengs, en fin, pintores, todos extranjeros, ¿no? Hasta que aparece Goya, y aparece Goya de una manera, digamos, solapada, ¿no? Porque Goya explotó artísticamente, fundamentalmente, pues de la mano del retrato. Así fue como fue conocido Goya en su tiempo, como un magnífico retratista. ¿Por qué? Pues porque otro tipo de actividad artística de Goya, por ejemplo, una actividad artística satírica, con los caprichos, pues prácticamente esa obra pues, pasó desapercibida. Se puso a la venta e inmediatamente pues, fue retirada. Bueno, las planchas se las entregó al rey, y ahí se quedó la cosa. Se tiraron 300 ejemplares y muy pocos ejemplares pasaron al dominio público. Si pensamos, por ejemplo, en las pinturas de su quinta, pues eran pinturas reservadas, exclusivamente pinturas pues, para su propio disfrute. Pero si pensamos, por ejemplo, en los cartones para tapices, pues una vez que se hacía el cartón, pues el cartón se quedaba ahí enrollado en la fábrica de tapices, y allí pues hasta que el tapicero lo volvía a necesitar, porque al fin y al cabo pues eso no estaba previsto que se
pusieran en ningún sitio. Esas pinturas magníficas, no solamente de Goya, sino de otros muchos más pintores, pues eran pinturas que se quedaban arrolladas. De hecho, pues aparecieron ahí en un almacén de Palacio a mediados del siglo XIX los cartones que pintó Goya para la Real Manufactura de Santa Bárbara. Por ejemplo, los denominados proverbios, ¿no? Los disparates, pues esos quedaron inéditos, no se publicaron en vida de su autor. Lo mismo sucedió con los desastres de la guerra, pues esa obra tampoco salió a la luz en vida de su autor, de Francisco de Goya. Es decir, que fue un personaje poco conocido en su tiempo y posteriormente, salvo por unas minorías que siguieron, digamos, su estética, pues prácticamente olvidado en España. Es decir, hasta que, bueno, desde Francia empezó a rehabilitarse su figura, ¿no? El interés que tiene Francisco de Goya vinculándolo pues, con los criterios sobre los que había que basar este estudio, pues la experiencia y la creatividad. Bueno, yo me pregunto qué es la creatividad, ¿no? O sea, qué quiere decir ser creativo. Si ser creativo es ser innovador, sin marcar una senda diferente, bien en la ciencia, bien en el arte, en la estética, en la literatura. Realmente, por ejemplo, podemos considerar que Cervantes fue creativo en el sentido de innovador al escribir su obra literaria. Pues a lo mejor no fue tan creativo desde ese punto de vista. Ahora bien, sí que creó una obra genial. ¿La genialidad es creatividad? Pues evidentemente, claro. La genialidad es creatividad, pero parte de unos modelos que ya son conocidos. Es decir, así ex novo no aparece absolutamente nada. Hay referencias, hay influencias, hay precedentes, antecedentes, en fin, todo lo que de alguna forma va a condicionar que determinada persona, pues su aportación sea una aportación completamente novedosa. Y eso sí aconteció con Francisco de Goya. A lo mejor incluso por qué aconteció. Evidentemente son muchos los motivos, muchos los factores que hay que tener en cuenta en esa explosión o en esa progresión de creatividad. Incluso a veces hay que tener en cuenta también la propia incapacidad artística para expresarse de acuerdo a lo que en un momento determinado se espera que se exprese ese artista, ¿no? Es decir, por ejemplo, Goya coincide en un tiempo en el que el neoclasicismo está en auge de la mano de Mengs, que es pintor de Carlos III, que lo trae expresamente a España. No tiene nada que ver esa nueva estética neoclásica que incorpora Mengs, desde una forma y con unos criterios muy dogmáticos, y el menosprecio la consideración que es una pintura novedosa, una nueva estética que supera a la anterior, ¿no? Al barroco y al rococó. Bueno, pues ahí muchos han querido ver un enfrentamiento entre el barroco y tardío, el rococó, y el neoclasicismo. Yo, pues por ejemplo, como curioso, como lector curioso, no encuentro que verdaderamente exista ese antagonismo. Es decir, son nuevas estéticas, nuevos gustos que se van incorporando, pero que no entran de alguna forma en conflicto, en colisión con lo precedente. Pero lo que sí, los que consideran que su expresión es la válida en ese momento, pues evidentemente pretenden imponerla. Está claro, ¿no? De hecho, pues los lienzos que pintó Tiepolo para San Pascual Bailón de Aranjuez, pues inmediatamente fueron desplazados por el confesor del rey, porque aquellos lienzos eran tan coloristas, tan barrocos, tan venecianos, que no encajaban con el gusto neoclásico de ese momento, y se colocaron otros lienzos que sí estaban en esa línea de expresión. Bueno, pues Goya es un pintor que se
se hace en el tardobarroquismo. Sus maestros, ¿quiénes son? Pues sus maestros fundamentalmente pues son los pintores tardobarrocos que están a su alrededor. Por ejemplo, pues González Velázquez, ¿no?, que fue el primer ornamentador de la cúpula del Pilar. Sus maestros en Zaragoza, Arellano, Luzán, son pintores, son artistas, escultores en el caso de Arellano, que son también barrocos. Es decir, Goya, donde nace, es en un ambiente barroco, con una expresión barroca. Y tiene pues una colisión con esa nueva expresión neoclásica que otros pintores sí supieron modificar y quizás Goya no tanto como estos otros pintores, ¿no? Eso por una parte. Bien, pues a lo mejor precisamente de su incapacidad de incorporar nuevas expresiones estéticas como sí fueron capaces de hacer Mariano Salvador Maella o Francisco Vallejo, que eran pintores que también se criaron en un ambiente barroco y evolucionaron progresivamente hacia el neoclasicismo. Sin embargo, Goya pues interpretó la realidad de una manera completamente diferente. Cuando Mengs le llama, ya una vez que Goya ha venido de Italia y se incorpora a Madrid a trabajar en la fábrica de tapices, lo que más le llama la atención a Mengs no es solamente la capacidad técnica de Goya, que es deficiente si la comparamos con la de, por ejemplo, Francisco Valle o Mariano Salvador Maella. No hay más que ver pues el concepto de los conceptos que se aprecian pues en un dibujo, de claroscuro, de perfiles, de sombra, de volúmenes, de simetrías, etcétera, comparados con los que ofrece Goya, que en algunos aspectos es deficiente, ¿no? Pero Goya va progresando, pero él mantiene una confianza en su propia capacidad expresiva estética, ¿no? Y le cuesta trabajo sacarlo adelante. Bien, bueno, pues, ¿qué es la creatividad? Pues a lo mejor la creatividad tiene que ver un poco pues, con cierta diferencia de capacidad expresiva con relación a sus compañeros de generación. Pero claro, tenemos que hablar del impacto que pueden tener, pues por ejemplo, en la creatividad otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones de enlace matrimonial, cuestiones como puede ser del amor, o como pueden ser de las pasiones, cualquier pasión. Bueno, pues de alguna manera modula la creatividad, y la enfermedad puede ser creativa. Es decir, la persona enferma ¿es capaz de crear? Pues evidentemente sí. Y a veces también ocurre pues que precisamente la enfermedad pues puede ser un elemento generador de creatividad, y en absoluto ser un freno para esa expresión, ¿no? Por ejemplo, pues Rousseau. Juan Jacobo Rousseau pasó toda su vida autosondándose. Él tenía una estenosis, unas estrecheces en la vía urinaria que tenía que sistemáticamente autodilatarse, porque si no se autodilataba la vía urinaria, pues no podía evidentemente orinar. Así se pasó toda su vida, con una dependencia absoluta de su urólogo. Igual que el adicto pasa una dependencia absoluta de aquel que le proporciona la sustancia que necesita, pues en este caso Rousseau vivió dependiente de aquellas personas que le fabricaban las candelillas que él necesitaba vitalmente para mantenerse en un relativo estado de cierto confort y de cierta salud. Bien, pues en el caso de Goya, como en el caso de todos los pintores, hay que tener en cuenta que todos ellos, todos, son unos intoxicados. Todo artista plástico, hasta el advenimiento, la sustitución del zinc, sustitución del plomo por el zinc,
estaban todos intoxicados. ¿Por qué razón? Porque todas las materias colorantes, es decir, todos los pigmentos, la inmensa mayoría de ellas provenían del plomo, del cobre, del mercurio, es decir, permanentemente intoxicados y en un ambiente totalmente insalubre. Porque claro, esto no se compraba en el mercado, había que fabricarlos, se compraban los productos minerales y había que molerlos, había que diluirlos, etcétera, etcétera. Y todo aquello, pues poco a poco, pues iba produciendo vapores que se iban inhalando, se iban también incorporando por vía digestiva, por vía transdérmica, y claro, no solamente se incorpora el plomo del albayalde, se incorpora también el mercurio del verdeñón, se incorpora también el cobre de determinados colores verdes, y poco a poco va habiendo una intoxicación progresiva y además mixta, compleja, que hoy en día, pues claro, pues, digamos es desconocida absolutamente. Pero claro, decir que única y exclusivamente la intoxicación por plomo es la única responsable de todas las patologías que sufrió Goya a lo largo de su larga vida, además, pues hombre, eso también hay que reflexionarlo un poco, ¿no? Porque siempre va a existir, digamos, ese común denominador, pues pueden existir otras cosas, otras nosas, ¿no? Bien, lo cierto es que en un momento determinado, Goya, como sus compañeros, como Francisco Vallejo, perdón, como Ramón Vallejo, su cuñado, que falleció precisamente en un episodio de crisis de saturnal, de crisis de saturnismo. Sin embargo, Goya esas crisis saturnales también las padeció. Pero lo cierto es que estudiado como se estudió las intoxicaciones por plomo, fundamentalmente, por ejemplo, por el médico Luzuriaga, ¿no? en su célebre ensayo sobre la epidemia de intoxicación que sufrió la ciudad de Madrid, el cólico de Madrid, así fue como se denominó, y estudió uno por uno centenares de casos, no encontró ninguno que quedara sordo para siempre por haber sido intoxicado por el plomo. Es decir, que una sordera irreversible y absoluta, adjudicarla al plomo, pues es algo excepcional. A lo mejor adjudicarla al mercurio o a la asociación del plomo y el mercurio, bueno, pues puede ser una hipótesis a tener en cuenta. Pero lo cierto es que hay todavía muchas lagunas en la biografía de Goya que desconocemos y que, como tú decías anteriormente, con respecto a sus estudios biográficos, pues poco a poco se van aclarando, ¿no? Por ejemplo, la sordera. La sordera de Goya, ¿dónde aconteció? Aconteció en Sevilla, aconteció en Cádiz, llegó de Sevilla a Cádiz sordo, o llegó de Sevilla a Cádiz cuando le llevaron en muy mal estado, todavía escuchando, y fue allí donde se quedó completamente sordo con una secuela ya, pues, y que no se pudo resolver nunca. Bueno, pues eso es algo que no conocemos, pero sería interesante saberlo, claro. Sería interesante saberlo porque evidentemente a Goya, pues posiblemente con un trasfondo de intoxicación por plomo, pues a lo mejor recrudecido en Sevilla, pues a lo mejor fue tratado. Pues a lo mejor incluso pudo ser tratado con quinina. Y a lo mejor incluso pues, pudo sufrir una intoxicación añadida al plomo, por ejemplo, pues, por la quinina. No hay evidencia documental de eso, pero lo que sí sabemos es que la quinina se utilizaba como un producto prácticamente universal, prácticamente para todo. La reina María Luisa, en sus cartas confidenciales con Manuel Godoy, habla de que le traían quinina y ella tomaba quinina para determinadas dolencias. Bueno, pues la quinina sí produce un cuadro exactamente igual al que tuvo Goya en Cádiz, ¿no? Es decir, sordera, mareos, acúfenos, temblores, etc. Bueno, pues es un cuadro sindrómico muy compatible pues, con una intoxicación por quinina. Esto no quiere decir
esa sea la causa de la enfermedad de Goya, porque verdaderamente pues esa no la conoceremos nunca. Pero bueno, se van aportando hipótesis que van contribuyendo de alguna forma pues, a abrir vías de exploración y de investigación sobre la vida del personaje y sobre las causas de su enfermedad. Creatividad y enfermedad. Bueno, pues lo que sí que es cierto es que hay un Goya premórbido, hay un Goya hasta el año 92 y hay un Goya muy diferente a partir del año 92, eso está clarísimo. Es decir, que a partir del año 92, 93, Goya continúa con su actividad mercantil de pintar fundamentalmente retratos que bueno, pues es otra de las aportaciones en el siglo XVIII, ¿no? El auge del retrato en las élites, el auge del retrato pues, en las clases aristocráticas, en las clases, digamos, poderosas, pues todo aquel que podía se retrataba. Goya no era el único retratista que había en su momento, había también otros retratistas que incluso colaboraban con Goya pues, para hacer copias de los retratos que él hacía, ¿no? Bien, pues hay un Goya que aparece después de la enfermedad, ¿no? Es ese Goya que tiene una vena satírica, ese Goya de los caprichos, de las estampas de los caprichos, que al fin y al cabo pues es un libro ilustrado, satírico, y además de un significado, pues que cada cual que lo ve, pues le da el suyo, ¿no? De ahí pues tuviera una serie de explicaciones manuscritas. Nunca hubo una explicación editada de lo que querían decir todas y cada una de las estampas que configuran los caprichos. Allí cada cual veía lo que consideraba que aquello significaba, con lo cual, claro, pues es un producto pues muy libertario, ¿no? Porque cada uno le da su opinión o su explicación. Goya, a partir de la enfermedad, empieza a pintar pinturas de pequeño formato. De alguna manera, bueno, pues se introduce en ese mundo, que es el mundo del sordo, pero del sordo advenido sordo, no que es el que es sordo de nacimiento. Pero bueno, se convierte en un minusválido justo en el mejor momento, en el momento más estelar de su vida. Bien, hay creatividad, hay enfermedad y hay una nueva manera de expresión. Evidentemente, pues el pintor poco a poco no es que vaya quedando aislado, pero una persona que es sorda, pues es difícil tener interlocución con ella. Goya abandona totalmente la academia y a lo que se dedica es a pintar los retratos en su empleo de pintor de cámara de Carlos IV y de María Luisa, y a su propia actividad particular, ¿no? De retratista. Bien, pues esa es una enfermedad de Goya. La segunda enfermedad de Goya, que aconteció en el año 19, ya en 1819, de la que solamente sabemos la pintura que hizo Goya, en la que se autorretrató con su médico, el doctor Arrieta, a quien se lo obsequió a continuación, ¿no? Goya agradecido al doctor Arrieta por haberle salvado la vida. Bueno, pues aquella enfermedad está muy próxima a las planchas de los disparates, por una parte, y está muy próxima a las pinturas de su quinta. Fue antes, no está claro, porque las dataciones que disponen los expertos, los verdaderamente expertos, porque yo ya he dicho que soy solamente un curioso, pero las dataciones que ofrecen los expertos de las pinturas de la quinta, las pinturas negras y de los disparates es muy amplia, porque se desconoce exactamente en qué momento se hizo. Yo me pregunto si las pinturas de la quinta fueron pinturas acometidas después de la enfermedad que padeció en el año 19 Goya, o si son anteriores. Es decir, no es lo mismo que esas pinturas las hubiera ejecutado con posterioridad a su enfermedad en un periodo de convalecencia, que las hubiera ejecutado anteriormente, y se las ejecutó anteriormente
esa ejecución de esas pinturas no pudo, la realización de esas pinturas pudo ser la causa de la enfermedad que padeció a continuación. Pero eso parece lo más probable. ¿Qué explicación se le puede dar a esas pinturas? Pues es imposible. Nadie podrá verdaderamente dar una explicación, y esos son los enigmas que se van acumulando sobre la vida de Goya, que de alguna manera van creando pues, un Goya legendario, ¿no? Entonces, claro, pues, si uno se aproxima a Goya desde el punto de vista legendario, desde el punto de vista de la geografía, ¿no?, del pintor genial, pues lo va de una manera, pero yo he procurado simplemente aproximarme a Goya pues como un ser humano más, ¿sí? Pues un ser humano más que además es pues un artista genial. Pero antes que eso, evidentemente, pues es una persona como cualquier otra persona. Bien, pues esa fue la segunda enfermedad de Goya, que está también vinculada o puede estar vinculada a la creatividad, pues evidentemente, muy probablemente, hay un nexo de unión, aunque solamente sea temporal, entre las pinturas negras, los disparates y la enfermedad padecida por Goya en el año 19. Sin embargo, otras enfermedades que padeció Goya o otra enfermedad que padeció Goya, pues no se le ha dado mayor importancia, ¿no? Fue una que padeció precisamente en Francia, en Burdeos, de la única de las enfermedades de Goya de la cual se dispone de un certificado médico, porque los médicos que atendieron a Goya emitieron un certificado en francés que luego fue traducido en la Oficina de Interpretación de Lenguas aquí en Madrid y se volcó al castellano, en el que esos médicos, sin embargo, pues vinculan la sordera y la situación en la que se encuentran allí a su paciente Francisco Goya en la cama, pues que no puede orinar, que está imposibilitado para caminar y que, bueno, que está en una situación pues prácticamente muy grave. Evidentemente, hoy en día una retención urinaria no es mortal, pero en aquel tiempo una retención urinaria sí podía ser responsable o podía conllevar una mortalidad. Goya no podía andar, no podía caminar, no estaba en condiciones de moverse, y toda la exploración minuciosa que hicieron aquellos doctores a Goya relacionaron todo su cuadro con una misma enfermedad. Es decir, que ellos consideraron que sus antecedentes tenían que ver con la situación en la que se encontraba el paciente. Bueno, pues podemos atribuir al saturnismo, a la intoxicación por plomo, pues una situación de retención urinaria. Existe en el episodio agudo del cólico abdominal, en el que se produce, digamos, esa contracción súbita esfinteriana, sí que hay una retención de orina, una imposibilidad para la micción. Pero una vez que pasa ese cólico, esa crisis, pues el paciente y se relaja, digamos, la musculatura esfinteriana, pues la persona intoxicada vuelve a orinar. Sin embargo, los doctores consideraron que todo aquello estaba relacionado. ¿Qué enfermedad podía estar relacionada con una imposibilidad para orinar, con una imposibilidad para caminar, y sobre todo dando las características de cuál era la causa de la retención de orina? Que la causa de la retención de orina ellos consideraban que era por una parálisis de la musculatura de la vejiga. Es decir, no porque hubiera una obstrucción, sino porque la vejiga no tenía capacidad de expulsar la orina al exterior. Todo ello ellos lo vincularon. Bueno, pues una de las enfermedades que encaja en ese cuadro sindrómico a lo largo de tantos años, pues puede ser la LUES, la enfermedad sifilítica. No han sido pocos los estudiosos médicos, estudiosos de Goya, que han considerado a la sífilis como una enfermedad que acompañó al pintor toda su vida y que incluso pudo ser la causa de la mortalidad neonatal, de la mortalidad de los hijos del matrimonio de Goya y Josefa Vallejo. Bueno, esa fue otra hipótesis que se lanzó en su momento, pero también el saturnismo está detrás de los embarazos que no llegan a término y de los fetos que, bueno, no
no consiguen prosperar y evolucionar, y de los abortos repetidos, no solamente la sífilis congénita, sino también, pues, por ejemplo, la intoxicación por el saturnismo, porque muy posiblemente la mujer de Goya también estaba enferma, porque tendría que atender a su marido, limpiar su estudio, su taller, sus ropas, etcétera, etcétera, y todo aquello pues estaba impregnado también, evidentemente, de plomo. Bueno, pues aquellos médicos no dijeron cuál era la causa de la enfermedad. Dieron una descripción de los síntomas, la atribuyeron a una misma enfermedad, pero no dijeron cuál era. No se atrevieron a dar un diagnóstico. Simplemente certificaron la sintomatología y los hallazgos de la exploración física de su paciente. Nada más. Eso fue en el año 1825, le daban por muerto. Moratín le daba por muerto a Goya, ¿no? Llegó a decir que, bueno, que estaba, pues, a las puertas de la muerte, y sorprendentemente a continuación Goya mejoró y fue capaz de venir a España en el año 26 y en el año 27, pocos meses antes de fallecer. Que posiblemente, por razón de su avanzada edad, pues este hombre no tuviera la posibilidad, no tuviera la capacidad ya de orinar de forma espontánea, que a lo mejor de la misma manera que Rousseau se autosondaba, él mismo también aprendió a autosondarse para evacuar la orina de una vejiga obstruida por un adenoma de próstata, que no sería en absoluto infrecuente en una persona de su edad. Pues evidentemente, pero eso pues tampoco son detalles que desconocemos, que también, pues, de alguna manera son reservados, son íntimos y no salen a la luz. Pero eso es lo que a mí me atrae del personaje, cómo era su día a día, ¿no? Cómo orinaba Goya, si tenía dificultad para ello, si se autosondaba, si tenía que de alguna manera, pues, recurrir a un método invasivo, pues, para aliviar una retención de orina. Aún así, sobrevivió 3 años más. Y su fallecimiento, pues, sobrevino, pues, por un accidente isquémico, por un accidente cerebral de naturaleza isquémica, que a continuación se convierte en una hemorragia cerebral que ya resulta mortal. Bueno, pues esas son las enfermedades de Goya. Las dos últimas, la que es causa de su muerte y la que de alguna manera acontece en el año 25 en Burdeos, no parece que estén ligadas a ningún tipo de creatividad. Ya Goya es una persona mayor y todo lo que tenía que haber hecho en la vida, pues ya lo había hecho. Se dedicaba a dibujar con su genialidad propia, pero digamos las grandes obras pues estaban ya todas hechas. Vinieron algunas más, ¿no? Algunos retratos muy interesantes más de él. Pero bueno, su vida estaba ya cumplida. Bien, pues creatividad y enfermedad, pues sí, claro, evidentemente. Creatividad e incapacidad para reproducir, imitar modelos que de alguna manera se estiman como que son lo que debe de ser estándar. Es decir, una creatividad devenida de la superación de una incapacidad, pues también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, bueno, pues estudiar o aproximarse a Goya como una persona más, como cualquier persona más, no como un artista genial que de alguna manera pues nos va a deslumbrar a todos, y todo lo que hacía Goya absolutamente, pues era absolutamente genial, cuando no es así, porque hay pinturas que son muy defectuosas. Una pintura de Goya, pues, que es defectuosa. Si pensamos en el retrato, de los primeros retratos que hizo, como el que hizo al conde de Florida Blanca, bueno, pues es un retrato en el que las proporciones, la simetría, pues no están bien estudiadas, pero sin embargo vemos, eso fue un retrato del año 1782 o 1783, no recuerdo bien, pero si pensamos, por ejemplo, en el retrato de la familia de Carlos IV y de María Luisa, bueno, pues claro, ahí ya tenemos un retrato magistral que no llega, ni mucho menos, al nivel de las Meninas, porque como ese cuadro, pues no hay, como esa pintura, no hay ninguna otra en la historia del arte universal, pero que de alguna manera pues hay una influencia muy clara de Velázquez en ese Goya. De eso ya hablaremos también más adelante, en la próxima reunión.
porque el verdadero maestro de Velázquez, de Goya, pues verdaderamente fue Velázquez, no fue Domné, no fue su cuñado, sino que cuando Goya descubrió a Velázquez, se convirtió en su discípulo y lo reinterpretó de una manera absolutamente genial, particularmente en su retratística. Porque claro, de Goya se puede hablar del Goya grabador, se puede hablar del Goya litógrafo, se puede hablar del Goya dibujante, se puede hablar del Goya retratista, se puede hablar del Goya ornamental. Es decir, es una figura tan absolutamente hipertrófica, tan sumamente extraordinaria, que admite pues, muchísimas perspectivas de apreciación, ¿no?, de su obra. Pero de su vida solamente admite uno, la que muchas veces pues, los médicos vemos en nuestros pacientes, ¿no? Nos da lo mismo, lo que sea, a la persona que tenemos ahí delante, es indiferente. Nos interesa su profesión, pues si tiene algo que ver en la naturaleza de la enfermedad que tenemos que tratarle y absolutamente nada más. Es decir, que nos ceñimos a resolver una patología de la mejor manera que sabemos, patologías somáticas, patologías mentales o patologías emocionales, y independientemente pues, de su condición profesional o de su condición social. Y bueno, pues esto es lo que puedo deciros de mi trabajo. Evidentemente, pues una cosa es expresarlo verbalmente, pues un tanto, porque yo tengo la capacidad dialéctica que tienes tú, de ese método en la expresión que tienes y esa sistematización. Yo soy un poco más anárquico, pero en el texto está todo más documentado y está todo más metódico, ¿no? Y de una forma cronológica que se pueda entender mejor. Y no sé más que decir. Yo no sé si con esto pues, puede ser suficiente para la audiencia y para el motivo de esta reunión. Bueno, muchas gracias al doctor Gomis. Como veis, yo no andaba desencaminado al decir que el doctor Gomis tiene unos amplios conocimientos. Y antes de cerrar, yo creo que si queréis hacer alguna cuestión, preguntas o antes de pasar a este tema, no sé si es perceptivo decir que el doctor Gomis y 3 personas estarán en un próximo seminario que vamos a hacer aquí en mayo, que se llama el proceso de producción artística, que abarca del taller al bazar, toda la cadena de producción, y que empieza la primera semana o la segunda de mayo. Yo no lo tengo ahora en mente. Y también que vuelvo a repetir que todas nuestras producciones se pueden ver en la página web de la producción. Y no sé si coge alguien la palabra. Pues sí. Muchísimas gracias, doctor Gómez. También, doctor Corcés, ha sido muy interesante y yo particularmente me llevo de aquí una enseñanza, y es cómo la profesión a la que nos dedicamos nos hace tener una perspectiva de la forma en que otras personas, en el pasado o en el presente, pues tienen un impacto en lo que es su especialidad, en lo que es, y cuántas cosas pueden haber cambiado como consecuencia de determinadas enfermedades que han tenido, ¿no? Y hubiera tenido otro hilo conductor si esas enfermedades no se hubieran producido. Me parece interesantísimo. Desde luego, espero la siguiente conferencia o charla que han tenido, que es casi como una charla de café. Maravillosa charla, muy relajada y muy interesante, de verdad. Pues nada, muy amable, muchas gracias por todo.